¿Alguna vez se han sentido mal por un amigo? Bueno, hoy hablaremos de Wolfman, el hombre lobo. Hola cineclubistas, ¿cómo están? Yo tuve esta sensación después de ver Wolfman, así que hoy les traigo el resumen, el final explicado y por supuesto mi opinión de esta nueva película del director Leigh Whannell. Así que dejen su like bien arriba, déjenlo, los voy a esperar a que lo dejen. ¿Por qué? Porque yo me estoy sacrificando por ustedes cada semana para ir a ver los estrenos y de repente encontrarme que desperdicié mi dinero. Así que dejen su like para que cada semana yo les vaya trayendo estos estrenos del cine, tanto de terror como en general. Bueno, empecemos cineclubistas porque estamos en el año de 1995 y la película nos advierte desde el inicio que un excursionista se perdió en las remotas montañas de Oregon. De acuerdo con los pocos habitantes de dicha región, este excursionista se contagió de un virus al cual nombraron cara de lobo. Rápidamente, Wolfman nos presenta a Blake Lovell, un niño con una relación bastante complicada con su papá, Grady, quien es uno de esos sujetos duros con sus hijos. De hecho, la película nos muestra, no en pocas ocasiones, que Grady tiene una relación seca, dura y hasta gris con su hijo, y prácticamente una relación de padre e hijo que no parece eso, sino parece más bien una subordinación militar. De hecho, este pequeño Blake le habla siempre de sí señor aquí, sí señor allá a su padre, y la película nos muestra que también este Blake tiene un despertador y tiene que estar a cierta hora en la mesa para desayunar, porque sí, la película va a hacer mucho énfasis en eso al principio. Un día ambos van a cazar a los bosques de Oregon, donde vimos esto del virus. Sin embargo, se topan con algo que no aparece en las guías de animales salvajes. Una criatura misteriosa que los obliga a refugiarse en un puesto de avanzada, en un puesto muy elevado. Imagínense una escena de Jurassic Park con toda la tensión, no estás viendo a la criatura y entonces están este padre y su hijo y corren hacia este puesto por órdenes de este padre llamado Grady. Imagínense todo eso en su cabeza, pero de baja calidad con un bajo presupuesto. Bueno, esto es en mi opinión lo que se va a repetir a lo largo de la cinta, a lo largo de este filme, porque la película va a desaprovechar cada una de las oportunidades que tiene para infundirnos terror, para al menos causarnos suspenso, en unas escenas que de verdad dan pena ajena. Y es que principalmente la mala calidad de la cinta nos deja ver que no hubo mucho presupuesto para la caracterización de este hombre lobo, y tampoco hay una buena secuencia que nos haga sentir en algún momento en peligro o que nos haga empatizar con los personajes de esta cinta. Pero ¿saben qué es lo que me sorprende? Que esta película está dirigida por Leigh Whannell. Este es el cerebro de las franquicias de terror como Saw e Insidious. De hecho, es el mejor amigo de James Wan y ambos crearon estas franquicias. En Saw, Leigh Whannell no solamente escribió el guión de esta cinta, sino que también actuó en el papel principal de Adam. Para Insidious, Leigh Whannell no solamente también fue el cerebro detrás de la historia, sino que también actuó como Specs, uno de los miembros del equipo de cazafantasmas liderado por Ellis. Y no solo esto, sino que su ópera prima, la verdad es que me dejó una gran sorpresa porque nos prometía que este director iba a ser prolífico en todas sus cintas. Upgrade es una cinta de ciencia ficción que combina la acción y la tecnología en una historia muy sorprendente. Fue muy aclamada por su estilo visual y su trama intrigante, mientras que 2 años después, Leigh Whannell dirigió una reinvención del clásico de terror, El hombre invisible, que fue tanto un éxito comercial como crítico. Con Elizabeth Moss como protagonista, la película aborda temas de abuso y manipulación en un contexto de horror moderno. Si vieron El hombre invisible saben de lo que estoy hablando, una película hecha y derecha y que por supuesto es una fácil representante de lo que el cine de terror moderno está avanzando. Así que estamos aquí frente al hombre lobo, otra de esas criaturas clásicas del cine de terror. El hombre lobo tiene una importancia especial en el cine de terror porque encarna uno de los miedos más universales, el conflicto entre el humano y lo animal. Representa esa lucha interna que todos enfrentamos. El temor a perder el control de nosotros mismos y a ser consumidos por nuestros instintos más primitivos. A diferencia de otros monstruos como los vampiros o los zombies, el hombre lobo es un ser humano común que sufre una transformación involuntaria. Y estos cinéfilos lo hace trágico, porque casi siempre es víctima de su propia condición. Es un recordatorio de que el mal puede surgir desde adentro
y no siempre de fuerzas externas. El hombre lobo se presta para explorar temas como la pubertad, cambios físicos y emocionales inesperados, como en Ginger Snaps, la adicción o enfermedades, la idea de un mal interno que no se puede controlar, así como la rabia y la violencia. Muchas películas de hombres lobos muestran cómo el hombre lobo canaliza la ira reprimida. También algunas otras representan la lucha entre la naturaleza y la civilización, esa eterna lucha entre nuestros instintos salvajes y las normas sociales. El punto es que 30 años después, la película El Hombre Lobo nos muestra que Blake ahora ya es un padre de familia que vive en San Francisco con su esposa Charlotte y su hija Ginger. Pero la cinta nos muestra que 30 años después, Blake se ha convertido en un esposo woke, en un esposo muy blando. De hecho, en una de las escenas vemos cómo hasta este sujeto le pide disculpas a su hija por regañarla, ya que ésta le había desobedecido previamente. En fin, el matrimonio de Blake con Charlotte, quien es una periodista algo frustrada, está en la cuerda floja. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más, recibe un certificado de defunción de su padre, Grady. Porque claro, en este tipo de historias los papeles legales siempre traen drama, así que para arreglar su matrimonio y recuperar la autoridad y el respeto de su hija, todos se van a terapia familiar y fin. Nada te creas, el sujeto decide arrastrar a toda su familia, porque no querían ir a su casa de su infancia, escondida entre los oscuros bosques de Oregon, esperando que unas vacaciones rurales arreglen su matrimonio. Spoiler, no se arregla nada, más bien todo empeora. No lo haga, compa. En el camino a Oregon, a donde justamente se murió su padre, donde justamente vio que había un hombre lobo que casi lo mata a él y a su padre, allí decide llevar a su familia. Y quiero decir algo aquí porque hasta este punto, media hora transcurrida de mi tiempo, media hora 30 minutos, no nos han mostrado absolutamente nada. Leiguanel, ¿cómo es posible que hayas dirigido esto? ¿Cómo es posible que llevemos 30 minutos de historia, 30 minutos de duración y ni siquiera hemos empatizado con los personajes principales? Y ¿saben qué? Es culpa del casting, porque no logras empatizar con esta familia, ya que las actuaciones en El Hombre Lobo no son malas, son malísimas. No te convencen nada, no te transmiten nada, no empatizas en nada con ellos y por supuesto no sientes nada por ellos porque fueran a morir. En fin, cuando llegan a Oregon, allí un lugareño llamado Derek se ofrece a guiarlos, porque pues que es una película de terror, sin un personaje extraño, misterioso y maloliente que parece un psicópata, pero que en el fondo únicamente es un distractor, ya que es un buen sujeto y también es una carnada para el villano de la película, en este caso el Hombre Lobo. Y efectivamente, una criatura aparece, lanza el auto fuera del camino, araña a Blake y se lleva a Derek para el snack de la noche. Con ayuda del guión, hallan en segundos tan solo la cabaña de su padre y entran corriendo antes que el Hombre Lobo los devore, ya que va tras ellos. Ya en la cabaña, Blake bloquea las puertas como si eso fuese suficiente contra un monstruo que probablemente pueda derribar esas paredes fácilmente. Y aquí comienza su transformación, porque ¿recuerdan ese arañazo que les mencioné? Bueno, resulta que no era un simple rasguño, ya que Blake empieza a sudar, a perder dientes y a desarrollar un look que grita lobo en camino. La tensión crece cuando Blake, ya en medio desquiciado, pues intenta proteger a su familia. En la escena siguiente comienza a perseguirlos en una secuencia que, a mi parecer, es más similar a un mono que un hombre lobo, lo que francamente me dio algo de risa. El cine de terror nos ha mostrado grandes secuencias de las transformaciones de los hombres lobo, las cuales incluso han dejado marcas en la historia, como un hombre lobo americano en París o un hombre lobo americano en Londres. Pero en esta película, francamente, hace el ridículo y se convierte en una de las peores secuencias de transformación de hombre lobo que he visto en mi vida. Es más, nunca aparece un lobo, parece un sujeto más desquiciado, una mezcla. Es como si el hombre elefante de David Lynch y un zombie hubieran tenido relaciones y no de las bonitas. Y a partir de este punto la película se va a parecer un poquito, no estoy diciendo que sea, pero se va a parecer un poco, y creo que ahí hay un homenaje al Resplandor, porque la cinta se va a convertir en este huye que corro, corre que huyo,
entre Charlotte y su esposo, porque Charlotte va a ser esta esposa que con un martillo va a tratar de defender con toda su vida a su hija Charlotte de su propio esposo a lo largo de esta cabaña y también en el bosque. La película nos muestra que también Blake se enfrenta a la criatura que los estaba acosando, al hombre lobo, y es así que se desata una pelea entre hombres lobos, solo para descubrir que en efecto era su propio padre. Podía pasar. Así es verdad, en este punto de la cinta, la película va a abandonar su tono de terror para convertirse en un drama familiar. Finalmente, Blake, ahora completamente transformado, se convierte en enemigo de su propia familia. Tras un enfrentamiento final lleno de trampas para osos y carreras frenéticas en el bosque, Charlotte hace lo que tiene que hacer: poner fin a su sufrimiento, ya que Ginger, su hija, le dice que su papá quiere que esto termine, y solo hay una forma de hacerlo. Y aunque el momento es trágico, también es poético porque Blake, al igual que su padre, hace el último sacrificio para proteger a los suyos. Este final es claramente una metáfora de los hombres lobo. Y es que esta criatura en el cine de terror siempre ha representado el miedo a perder el control, el instinto y la lucha entre lo humano y lo animal. En este caso es muy claro cómo Blake lucha con su propio carácter, ya que su padre Grady constantemente perdía el control al punto de dañar la relación con su hijo. Es decir, debido a su naturaleza siempre tuvo una barrera emocional con su hijo Blake y nunca logró establecer un vínculo afectivo. Blake nos dice eso cuando le llega el documento de defunción de su padre, ya que no puede sentir tristeza por alguien a quien nunca conoció completamente. Ahora que Blake es padre, decide sacrificarse a él y a su naturaleza violenta con tal de salvar a su familia, ya que no está dispuesto a cometer el mismo error que su padre. Aunque esto es una gran metáfora de lo que pudiera ser la violencia intrafamiliar y por supuesto la violencia de los padres en sus familias, la verdad es que es una metáfora totalmente desperdiciada. Algo que, como les digo, yo tengo la esperanza de que sea la única película mala en la carrera de Leigh Whannell, ya que con sus trabajos previos y por supuesto con sus colaboraciones con James Wan, me demuestra que aquí tenemos un director de cine de terror en potencia. Si no es que ya lo es, pero que solamente tuvo un tropiezo aquí. En fin, si quieren saber cuáles son las 7 mejores películas de terror que se estrenarán este 2025, les dejo el video aquí.